Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. No hay beneficio en la medicina que no aleja la enfermedad del cuerpo, como no hay beneficio en la filosofía que no aleja el sufrimiento de la mente. Esto decían los estoicos. El estoicismo es este movimiento que a mí particularmente me ha hecho muchísimo bien en mi transformación personal y que es el tema que vamos a hablar hoy con Andreina y Estefan. De un movimiento que empezó hace más de 2000 años, 300 años antes de Cristo, y que ha sido adoptado por los cristianos y por otras religiones, que ha perdido relevancia con los años, pero que ha vuelto a ganarla estos últimos años, gracias a esta vida tan acelerada que estamos viviendo y con todos los cambios políticos que sufrimos. Y hoy representa una herramienta excelente para todos nosotros poder vivir una vida llena de sentido, llena de propósito. Y le damos la bienvenida a Andreina. Cuéntanos, Andreina. Hola, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A Estefan también. Aquí estamos. Ciertamente el estoicismo es una filosofía de vida. Hoy no pretendemos resumir más de 2000 años de historia en un podcast. Sin embargo, es necesario que acotemos que tiene dos estructuras, la parte metafísica y la ética. La metafísica básicamente es cómo entiendes y cómo funciona el mundo, y la ética dicta cómo te comportas en el mundo. Ambos van de la mano, y lo que buscan las religiones, las doctrinas, a cualquiera que nos apoyemos, es la felicidad del ser humano bajo su esencia. Entonces, el estoicismo es una manera de orientarse en la vida. Hay una frase estoica que a mí personalmente me ha cambiado la vida, y la frase es la siguiente: el sufrimiento es el resultado de una lucha contra la realidad. El estoicismo y la base de esa filosofía es concentrar su tiempo y su energía y también sus recursos en lo que uno puede controlar. Yo personalmente he perdido demasiado tiempo en mi vida en enfocarme y en sufrir de las cosas que yo no podía controlar. Y realmente esa filosofía estoica me ayuda hoy en día a tener un foco realmente usando algo que nos diferencia a nosotros los seres humanos de los animales, que es la razón, nuestra facultad de razonar, para que nosotros, al concentrarse en lo que uno puede controlar, puede perseguir su mejor versión para hacer de ese mundo un mundo mejor. Eso para mí es los principios del estoicismo. No, efectivamente, causa muchísimo estrés y definitivamente no da sentido a tu vida cuando tú piensas que lo que tú estás haciendo no tiene relevancia en el mundo. Entonces los estoicos se enfocan en aquello donde sí tienen relevancia y evidentemente su vida como consecuencia se llena de sentido y el estrés desaparece. También ellos miran mucho el tema de los problemas, de cómo ven los problemas que afrontan, ¿no? Marco Aurelio decía: lo que está en el camino se vuelve camino. Y hablaba mucho de que los hombres no están perturbados por lo que les sucede, sino cómo ellos ven lo que sucede. Es como esa visión que tenemos de lo que ocurre, finalmente le damos sentido. Y en nuestro cerebro, o sea, lo que permanece. Exactamente. Bueno, tú nos contabas, Andreina, que tú te hacías unas películas en la cabeza en alguna época de tu vida. Ciertamente, Andrés, nosotros los seres humanos tendemos a tomar decisiones sobre bases presuntas, y es por el simple hecho que tenemos un tanto miedo al dolor que sufrimos más en la imaginación que en la propia realidad, como nos decía Séneca. El estoicismo nos profesa que tenemos que centrarnos sobre las opiniones de nosotros mismos y no las de los demás. Todo lo que está bajo nuestro control es lo único que depende de nosotros. Lo que las demás personas pudieran estar opinando o diciendo desde su percepción está fuera del alcance de nuestras manos. No, totalmente. Una frase que va de la mano con esto es: aprender a ser indiferente a lo que no hace ninguna diferencia. Para aclarar un poco más todo este tema de cómo percibimos la realidad, nosotros le damos sentido a lo que vemos. Normalmente no tenemos una verdad, o no podemos crear una verdad a partir de lo que vemos, porque vemos muy poco. Tenemos una visión sesgada, y una visión, sobre todo cuando no tenemos una visión amplia de la vida, y tenemos que tener esa conciencia de que lo que vemos es muy poco como para generar una gran verdad sobre el tema. Entonces tenemos que ocuparnos de aquello realmente que nosotros sabemos que tenemos control, y sobre todo no preocuparnos. Hay una palabra que usa mucho el estoicismo que se llama la apatía, que para mí tenía una connotación bastante negativa antes, porque era: no te estás preocupando por las cosas, no te estás preocupando por te tienes que preocupar, tienes que sufrir. Un poco viene de
de nuestra educación occidental, ¿no? Que si no te preocupas, pues eres un apático. Pues la apatía es algo bueno desde el estoicismo. La apatía habla de tú te tienes que preocupar exclusivamente por aquello que está en tu camino y tienes que tomarlo en cuenta como parte del camino. Pero no puedes preocuparte por muchas otras cosas que están ocurriendo y en las que no tienes inherencia. Entonces, esa apatía, esa tranquilidad, que vendría a ser la traducción de apatía del griego al español, pues es súper importante mantenerla y es parte de la templanza que hablan los estoicos. Sí, efectivamente, a mí me hace pensar en ese concepto que iniciaron los estoicos y fue retomado por el filósofo Nietzsche, que es el concepto de amor fati, porque efectivamente nos dicen que hay que concentrarse en lo que podemos controlar, sin embargo, pues ¿qué hay que hacer con lo que no se puede controlar? Entonces, tampoco hay que olvidarlo totalmente, sino que hay que abrazar esas situaciones externas que nosotros no podemos controlar para que nosotros podamos florecer como seres humanos. Es un ejercicio realmente que nos lleva, digamos, a aprender de esa situación. Es un reto que nos está dando la vida para que nosotros nos volvamos mejores personas. No sé, Andrés, ¿quieres desarrollar un poco ese concepto? Mira, últimamente he tenido situaciones, bueno, mientras que estamos grabando este podcast, estamos viviendo la crisis de COVID, ¿no? Y evidentemente la muerte está muy cerca de nosotros. Y he vivido la muerte del hijo de un amigo, un hijo de 13 años, y evidentemente es algo que no tiene nombre, literalmente. Si se te muere tu esposa, quedas viudo. Si se te mueren tus padres, pues quedas huérfano. Pero si se muere tu hijo, no tiene nombre, por lo menos en español no es nombrable. Sin embargo, hay una condición genética que nos obliga a sufrir y hay una condición también que hemos aprendido que nos trae ese sufrimiento. Los estoicos miraban esto como parte de la vida y nos hacían ver chiquitos, nos alejaban de alguna manera de esta situación y nos decían, bueno, ¿qué sabes tú si la muerte es algo malo o es algo bueno? ¿Qué sabes tú si cualquier cosa que te pasa, cualquiera de tus problemas son algo malo? Tendrías que tener una visión mucho más amplia para saberlo. Entonces, no te dicen que no te pongas triste, lo que te dicen es no sufras, porque sufrir es como dijo Estefan antes, el sufrimiento es el rechazo de la realidad. Y ese rechazo de la realidad o esa no aceptación no trae nada bueno a tu vida. Yo creo que efectivamente, y ahí el concepto del agradecimiento, según los estoicos, toma su lugar. Detrás de ese concepto de amor fati es agradecer la vida por las situaciones que te están llevando, porque esas situaciones te tienen que traer un aprendizaje. Y en base a ese aprendizaje tú vas construyendo tu vida enfocándote en lo que tú puedes controlar. Andrés, tú nos hablaste de esa experiencia sobre la muerte. Los estoicos, tal vez Andreina nos puede comentar un poco cuál es la visión de la muerte según los estoicos. Memento mori, para los estoicos, es una de las palabras más importantes del estoicismo, ¿no? Memento mori nos recuerda que vamos a morir, que todos vamos a morir. Y nos hace incluso pararnos en ese día, cuando nos toca morirnos, si nos tuviéramos que morir mañana, hacer una visión de verdad si hoy estamos haciendo lo que hoy haríamos, si estamos contentos con quiénes somos, si nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo hoy por hoy dentro de nuestras vidas o haríamos otra cosa. Entonces, el recordar que vamos a morir tiende a ser una gran cosa para nuestra vida, nos hace vivir plenamente de alguna manera. Es un concepto muy poderoso. Yo personalmente siempre me daba mucho miedo la muerte, hasta que realmente aprendí sobre memento mori en latín. No tiene nada malo tomar conciencia de que todos nos vamos a morir. Y de eso se trata ese concepto, es que todos, hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir. Y entonces el hecho de tomar conciencia de esto, pues cambia totalmente la forma como vamos a hacer las cosas, todo lo que vamos a hacer dentro de nuestras vidas. Nos queda un tiempo definido y eso nos lleva a ser conscientes, nos lleva a actuar con sentido, mientras que si actuamos de forma inconsciente frente a la muerte, pues nos lleva a perder mucho tiempo. Yo personalmente perdía mucho tiempo en el pasado, pero ahora ya sé que, bueno, mi tiempo es contado. Y yo tengo algunos ejercicios para recordarme que sí, mi vida va a tener fin y entonces eso me hace actuar con sentido. Si nosotros imagináramos que este
nuestro último día de vida. Podríamos preguntarnos qué repetimos todos los días que le dedicamos más de tanto tiempo diariamente, que podríamos hacer incluso el día antes de morir. Entonces allí empiezas a evaluar cuáles son esas actividades en las cuales tú estás dedicando tu tiempo, que para mí siempre he dicho que el tesoro más grande o el regalo más grande que le puedes dar a un ser humano es tu tiempo, porque es lo más importante. Entonces, ¿qué he hecho tan significativo para consumir mi tiempo? Y hoy en día, obviamente, se han hecho estudios en personas en el lecho de muerte y se han recogido esas preguntas, y una de ellas es ¿cómo han sido mis relaciones? ¿Cómo he aportado yo a mi alrededor, a mis hijos, a mi pareja, a la gente con que trabajo? E incluso cómo uso el dinero, partiendo que el dinero es una herramienta y él por sí solo no te va a decir para qué va a servir, sino tú le vas a dar la aplicabilidad que consideres correcta, por decirlo de alguna manera. Estamos inmersos en un mundo donde la hiperactividad es lo que más impera. Entonces, a veces decimos, no tenemos tiempo. No es que no tengas tiempo, sino que gastamos demasiado en cosas que no están apegadas a lo que te aporta a ti en el propósito de vida. Entonces, nos distraen de lo que verdaderamente es importante. Sí, no sé si les ha pasado a ustedes. Yo he hablado con varias personas que tienen una edad avanzada y cuando uno llega a cierta edad se pregunta si su vida ha tenido un sentido. Y eso es realmente el momento mori. ¿Por qué? Porque las personas ya se dan cuenta que se están acercando al final de su vida y se están preguntando si su vida ha tenido sentido y cambian totalmente su forma de actuar. Yo creo que muchas personas se han preguntado por qué un personaje como Steve Jobs, por ejemplo, ha sido tan admirado en sus últimos años de vida. Y yo recuerdo una charla que vi de Simon Sinek que hablaba justamente de Steve Jobs y él decía, Steve Jobs no es increíble porque sí, es increíble porque se está muriendo. Y eso es el concepto de Memento Mori. Excelente, excelente. Steve Jobs te llamaba así como Noah Yuval Harari y varios escritores, morir antes de morir, para descubrir que no hay muerte. Entonces, bueno, hay una cosa también muy interesante en los estoicos y es que ellos ven las cosas de la vida entre lo bueno, lo malo y lo neutro. Pero para hacer hincapié en qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo neutro. Lo bueno son todas las virtudes. La sabiduría, el valor, la disciplina, la atención, el amor, la tranquilidad. Todo aquello que te hace florecer como ser humano en tus relaciones y en todo lo demás. Lo malo, ¿qué es? Lo malo son los vicios, la estupidez, la cobardía, el exceso, el odio y el descontrol. Y después están las cosas neutras, y entiéndense neutras no como que no son buenas, no son necesarias, sino que son neutras porque no te invitan a florecer, ni suman ni restan. Y estas son todo lo demás, son la vida, la muerte, la salud o la enfermedad, la reputación buena o mala, el éxito o el fracaso, la fortuna, la pobreza, la popularidad o el anonimato. Hablando de lo malo, justamente, los estoicos dicen algo bastante interesante y que ha sido sujeto a controversias, y es que nadie hace nada malo a propósito. Y eso es muy fuerte porque efectivamente pues el primer ejemplo que uno le llega a la mente es el tema de Hitler. Bueno, entonces Hitler no quiso hacer nada malo a propósito. Pues lo que dicen los estoicos es que realmente la gente hace cosas malas por ignorancia, pero ignorancia en el sentido de la falta de sabiduría. Amatía, en griego, carencia de sabiduría. Y por eso nos llevan también a perdonar a, por ejemplo, todos los que nos roban, los ladrones, por ejemplo, porque ellos nos dicen, mira, un ladrón es nada más una persona que le hace falta sabiduría, no está tomando conciencia de lo que está haciendo, por eso hay que perdonarlo. Culpa al pecado, pero no al pecador. Sí, ciertamente. Incluso Marco Aurelio decía que a la gente malvada hay que enseñarles o soportarles. Para explicarle a estas personas hay que entender y hacerles ver que lo que hicieron no fue lo correcto. Si se han equivocado, hay que enseñarles para que lo hagan mejor, ¿ok? Había otra frase que me llamó mucho la atención que dice, inténtalo, falla de nuevo, falla mejor. Tendemos a etiquetar a la gente, a juzgarla. Inmediatamente alguien hace algo en las redes sociales que consideramos racista y ya le decimos a ella racista. Pero eso
automáticamente nos autodenominamos incapaces de mejorar a esa persona y la apartamos. Y es algo que yo considero bastante injusto porque, sobre todo en la organización donde trabajo, yo favorezco el error. Yo siempre le he dicho a los chicos que por favor se equivoquen, que el fracaso no es más que un paso, que se sientan seguros de equivocarse. Y resulta ser que a la primera que alguien se equivoca, entonces le ponemos una etiqueta. Definitivamente nosotros tenemos que construir en los demás a la vez que construimos en nosotros. Y yo creo que este podcast pues tiene toda esa intención. Hay mucha gente que está haciendo cosas por carencia de sabiduría y la verdad es que lo que hacen es horrible. No es que me parezca normal y me parezca poco lo que ha hecho un Hitler o lo que ha hecho cualquier otro Mussolini en Italia. Lo que han hecho es terriblemente, pero el que se levantaba en las mañanas diciendo que iba a destruir al mundo, ese estaba en los dibujos animados. Realmente en la vida, tanto Hitler como otros que han causado daño terrible en el mundo y que han causado muchísimo dolor en muchísimas personas, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Hitler creía que la Alemania, que había quedado rezagada después de la Primera Guerra Mundial, era culpa de los judíos lo que estaba pasando y que los judíos estaban acabando con Europa y se iban a quedar con el mundo. Y finalmente él tenía su historia que se había comprado él mismo y que se la había creído y estaba él destruyéndonos a todos los demás, pues gracias a su falta de sabiduría. Entonces, no sé si pudo haber llegado alguien en su momento y haber cambiado esto, pero definitivamente sí tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestro entorno. Sí, otra de las bases que tiene el estoicismo es la vista desde arriba, es que veamos las cosas desde otra perspectiva. O sea, podemos estar inmersos en una situación, podría ser dolorosa o difícil, como le queramos llamar, pero si lo catastrofizas, te das cuenta que es algo que tenía que pasar y evitar esos juicios de valor sobre las cosas y ver el otro lado de la situación. Por ejemplo, se te retrasa el metro 15 minutos, vas a llegar tarde a una reunión, pues eso pasa. O sea, a ti y a todos los que estamos expuestos al transporte público. Entonces, las cosas simplemente cambian y es una de las constantes de la vida, como lo habíamos hablado en el podcast anterior. Algo muy cierto es que el estoicismo también se basa en la ética de la virtud. Lo que queremos es mejorar como personas, aplicables para otros y para uno mismo, ¿verdad? Queremos fundamentar relaciones sociales que sean positivas, reforzar y acercarlas de manera tal que puedas alejar a los negativos para tener una vida con sentido y obviamente mucho más llevadera. A veces se nos va la vida en predecir el futuro, lo cual es un sinsentido porque todo en esta vida es una posibilidad. Y cuando también estás en un proceso complejo, te metes tanto que no puedes pensar más allá de que eso también pasará, que la vida, todas sus situaciones son temporales, todo es efímero, tal cual, igual como la fama también es efímera. Sí, es por eso que los estoicos nos dicen que, bueno, el único momento en la vida en que cuenta es el presente. El pasado ya pasó, uno solamente lo tiene que aceptar y el futuro todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces enfócate en lo presente, enfócate en lo que puedes controlar, dándole sentido a tu vida. Una de las recomendaciones estoicas que podemos decir ya para casi finalizar con este episodio, incluso es una práctica de muchos filósofos, es llevar un diario. No sé si han escuchado los diarios de gratitud y todo esto que se ha puesto muy de moda últimamente. Pues básicamente se basa en un libro que se llamaba Las Meditaciones de Marco Aurelio, donde ellos más o menos nos cuentan sus profundos pensamientos. A mí me ha servido, de hecho cuando empecé a leer de estoicismo me asombré que lo adopté sin saberlo y es básicamente hacerte una autoevaluación al final del día. ¿Qué he hecho mal hoy? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué pude haber realizado mejor o de otra manera? Y ahí te vienen todas esas estrategias. No se trata de autoflagelarte, quizás a veces autocompensarte, pero algo muy que se tiene que dejar acá es que el pasado pasó. Un error es un error, sentirse mal no cambia nada y no toca más que aprender de ello. Sí, me parece excelente, Andreina, ese tip para nuestros oyentes para que aprenden a practicar el estoicismo. Yo les voy a dejar otro también y es aprender a sentirse cómodo en la incomodidad. Esa práctica es bastante poderosa
porque hablamos mucho de resiliencia, sobre todo en esos momentos de crisis, pero la resiliencia se prepara en tiempos de prosperidad. Y entonces la idea es ayudarse a sentirse cómodo en la incomodidad a través de la autoprivación. Ustedes pueden, en momentos donde tienen acceso a todo, pues practicar el hecho de que, bueno, yo veo la cosa, pero no la voy a adquirir. Nos toma el ejemplo del centro comercial, cuando la gente va a hacer shopping. Traten un día de ir a un centro comercial, entrar en todas las tiendas, probarse todas las prendas de ropa, pero no compren nada. Ese ejercicio les va a ayudar muchísimo a aplicar el estoicismo. Bueno, hoy no hemos podido hablar de todo lo que representa el estoicismo porque es algo muy muy largo, pero los invitamos a que vengan a nuestras redes sociales, Instagram, a YouTube también, y puedan ver nuestras listas de reproducción, donde tenemos muchísimo material interesante si te gustó este tema para que lo puedas aplicar en tu vida. Muchas gracias. Estaremos profundizando un poco más en el estoicismo porque es un tema que nos apasiona, así que nos estamos escuchando. Gracias. Gracias, chicos, hasta luego. Chao. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.